Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy tenemos un episodio muy especial en que vamos a explorar un enfoque innovador de enfermería psiquiátrica, el modelo TIDAL. Este modelo nos recuerda que cada persona es la protagonista de su propia historia y que incluso en medio de la tormenta siempre hay una manera de encontrar el rumbo. Pero este episodio no estaría completo sin una historia real. Hoy nos acompaña Elizabeth, una mujer valiente que enfrentó un proceso emocionalmente difícil y que gracias a este modelo encontró una nueva forma de reconstruirse. También nos acompaña Jess, una compañera estudiante de la carrera de la licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bienvenida, Jess. Hola Romy, es un placer estar aquí. Mi nombre es Jessica Arisbet Núñez Rivas, soy estudiante de la carrera de licenciatura en enfermería y actualmente trabajo en primer nivel. Parte de mi trabajo es acompañar a pacientes en su proceso de recuperación. Estoy muy emocionada de hablar sobre este modelo y su impacto en la vida de las personas. Y bueno, yo soy estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México. Mi nombre es Ronald de Santiago Cruz. Y bueno, juntas vamos a explorar cómo el modelo TIDAL puede transformar la manera en que brindamos cuidado a las personas con trastorno de salud mental. Así que quédate con nosotros porque lo que escucharás hoy puede cambiar la forma en la que entendemos la salud mental y la recuperación. Comenzamos. Hola, mi nombre es Elizabeth. Soy una paciente que ha pasado por un proceso de recuperación en salud mental y hoy quiero compartir mi experiencia con ustedes. Hace unos meses viví uno de los momentos más difíciles de mi vida. Sufrí un aborto espontáneo. Fue algo completamente inesperado y devastador para mí. Me sentía perdida, culpable y con un dolor que no sabía cómo manejar. Hablar del tema era casi imposible sin romperme en pedazos. Pero en medio de todo ese dolor encontré un espacio donde realmente me escucharon, donde mi historia y mis sentimientos importaban. Gracias al modelo Tidal aprendí a darle voz a lo que sentía, a reconstruirme poco a poco y sobre todo a recuperar el control de mi vida propia. Para entender la importancia del modelo Tidal en enfermería psiquiátrica, es esencial conocer su historia. Vamos a hablar un poco de cómo surge este modelo. El modelo Tidal es un enfoque filosófico y teórico dentro de la recuperación en salud mental, desarrollado por Phil Barker y Poppy Buchanan Barker en la década de 1990. Su objetivo principal es ayudar a las personas a recuperar el control de sus vidas mediante la exploración y reconstrucción de sus historias personales. El modelo se basa en la idea de que los problemas de salud mental son parte de la experiencia humana y no simples enfermedades o trastornos. En lugar de centrarse en diagnósticos clínicos, el modelo busca comprender el significado del sufrimiento desde la perspectiva del propio paciente, utilizando su lenguaje y sus experiencias. El modelo Tidal se aplica en diversos entornos, desde hospitales y comunidades hasta en la atención domiciliaria, y se apoya de los valores humanos fundamentales, como es el respeto, la empatía y la colaboración. Su estructura es flexible, permite que profesionales de enfermería, psiquiatría, trabajo social y otras áreas adapten su práctica a las necesidades de cada individuo, promoviendo una recuperación auténtica y personalizada. ¿Qué les parece este modelo? Muy interesante, ¿no? Exactamente como comentas, Jess. Barker se dio cuenta de que muchos enfoques tradicionales en psiquiatría se centraban demasiado en los diagnósticos y los síntomas, dejando en segundo plano la historia personal del paciente. Él quería cambiar eso y propuso un modelo basado en la metáfora del agua y la navegación, enfatizando que cada persona atraviesa su propia travesía en la vida. Esa metáfora me hace sentido. Durante mi tratamiento sentí que estaba en una tormenta, sin control, sin saber hacia dónde ir, pero con el apoyo adecuado poco a poco fui encontrando mi camino como si aprendiera a navegar de nuevo.
Exactamente, Eli. Barker planteó que las crisis en salud mental son como aguas turbulentas. En lugar de imponer un rumbo, los profesionales de la salud deben acompañar a los pacientes en su viaje, ayudándolos a recuperar el control de su propia historia. Este enfoque surge como una respuesta a modelos más tradicionales, donde el profesional de salud tenía el papel principal en la toma de decisiones. En el modelo Tidal cambia esta dinámica y pone al paciente en el centro del proceso de recuperación. Eso fue clave para mí. Antes de conocer este modelo, sentía que solo me decían qué hacer sin considerar mi propia perspectiva. Cuando mi equipo de salud empezó a escucharme de verdad, entendí que mi historia tenía valor y que yo también podía decidir sobre mi tratamiento. Lo que comenta Eli esa es una de las bases del modelo Tidal, la escucha activa. Barker proponía que cada paciente tiene una historia única y que en el proceso de recuperación debe construirse a partir de su propia narrativa. Lo que comenta Eli esa es una de las bases del modelo Tidal, la escucha. Como comentas, Jess, eso nos lleva a los principios fundamentales de este modelo. Se basa principalmente en 10 principios fundamentales que guían a la atención en salud mental desde un enfoque humanista y centrado en la persona. Estos principios buscan respetar la individualidad del paciente y promover su recuperación a través de la comprensión de su propia historia y experiencias. Voy a hablarles acerca sobre los principios clave del modelo Tidal. El modelo Tidal se basa en varios principios fundamentales que lo hacen diferentes a otros enfoques en salud mental. Uno de los más importantes es que cada paciente es el experto de su propia vida. Nadie conoce mejor sus experiencias, sus emociones y sus desafíos como la persona misma. Eso fue un cambio enorme para mí. Antes sentía que los profesionales de la salud solo me veían como un conjunto de síntomas, pero cuando comenzaron a escucharme de verdad, me di cuenta de que mi historia importaba. No se trataba solo de lo que los médicos o enfermeros creían que era mejor para mí, sino de lo que yo realmente sentía y necesitaba. Exactamente, el modelo TIDAL promueve la autonomía y el respeto por la individualidad del paciente. En lugar de imponer un plan de tratamiento rígido, se fomenta la participación activa, dándole a la persona el poder de decidir sobre su proceso de recuperación. Otro principio clave es el uso del lenguaje como una herramienta terapéutica. En este modelo, las palabras tienen un papel fundamental en la forma en que las personas construyen su identidad y su historia de vida. Se alienta al paciente a expresar sus experiencias con sus propias palabras, sin etiquetas médicas que puedan limitar su visión de sí mismo. Eso me ayudó mucho. Antes, cuando me decían, tienes un trastorno de ansiedad o eres depresivo, me sentía atrapado en esas palabras, como si mi diagnóstico lo definiera todo. Pero cuando pude hablar libremente sobre lo que sentía, sin que me etiquetaran, empecé a ver mi situación desde una perspectiva y a darme cuenta de que podía cambiar mi historia. Gracias, Eli, por compartirnos este punto de vista. Y lo que mencionas es otro de los principios esenciales. La recuperación es un proceso continuo, no un destino fijo, y no se trata de curar al paciente, sino de ayudarlo a encontrar las herramientas para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. También es muy importante mencionar que el modelo TIDAL enfatiza la importancia del entorno. Las relaciones, la cultura y el contexto social del paciente influyen en su proceso de recuperación. Por ello, en este modelo se fomenta la colaboración con la familia y los otros apoyos cercanos para crear un ambiente que favorezca el bienestar. Esto demuestra cómo este modelo no solo ayuda al paciente,
sino que también transforma la forma en que los profesionales de la salud y el entorno cercano relacionado con él cambian. En lugar de imponer soluciones, acompañamos al paciente en su viaje, guiándolo con respeto y empatía. Esto demuestra cómo este modelo no solo ayuda al paciente, sino que también transforma la forma en Principios clave: el paciente como experto de su propia vida, el respeto por su autonomía, el uso del lenguaje como herramienta terapéutica, la recuperación como un proceso continuo y la importancia del entorno. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Hablemos de su implementación en el ámbito clínico. sí. Ahora les explicaremos sobre la aplicación práctica del modelo TIDAL. Ahora que hemos hablado de los principios clave, es importante entender cómo aplicamos el modelo TIDAL en la práctica clínica. Uno de los recursos más utilizados es el registro narrativo. En lugar de limitarse a notas médicas tradicionales, se le da al paciente la oportunidad de escribir su historia, expresar sus emociones y reflexionar sobre su estado. Recuerdo que cuando me pidieron que escribiera sobre mi experiencia con la ansiedad, al principio no sabía por dónde empezar, pero poco a poco fui soltando lo que sentía. Me di cuenta de cosas que nunca había expresado en voz alta y de alguna manera verlas escritas me ayudó a entenderme mejor. Eso es precisamente lo que busca con los registros narrativos. No solo es un ejercicio de escritura, sino una herramienta terapéutica que permite al paciente darle sentido a sus vivencias y descubrir nuevos significados en su historia personal. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ronnie. Otra estrategia clave es el uso de sesiones de conversación estructurada. En estas sesiones, en lugar de centrarnos únicamente en los síntomas o el diagnóstico de un paciente, ayudamos a los pacientes a identificar sus fortalezas, sus recursos personales y a construir un plan de recuperación basado en sus propias experiencias. Para mí fue un cambio importante. Antes en otras terapias sentía que solo me preguntaban sobre lo que mal me iba, pero con este enfoque pude hablar sobre mis logros y lo que sí estaba funcionando en mi vida. Eso me motivó a seguir adelante y a confiar en mí misma. Qué bien que notaste los cambios, Eli. También aplicamos este modelo en el trabajo con grupos de apoyo. En estos espacios, los pacientes pueden compartir sus experiencias con otras personas que han pasado por situaciones similares. Esto genera un sentido de comunidad y ayuda a reducir el aislamiento que muchas veces acompaña a los problemas de la salud mental. Exactamente lo que mencionas, Jess. Además de los grupos de apoyo, en algunos hospitales y centros de salud se han implementado espacios seguros, donde los pacientes pueden practicar estrategias de autorregulación emocional, como la meditación guiada, el arte, terapia o musicoterapia, siempre respetando sus preferencias y necesidades individuales. A mí me ayudó mucho el dibujo. No siempre podía expresar con palabras lo que sentía, pero al dibujar encontré una manera de liberar mis emociones y darles un significado más diferente. Ese es el poder del modelo Tidal. Permite a cada persona encontrar su propia manera de expresar y avanzar en su recuperación. No hay una única forma de sanar y nuestro trabajo como profesionales de la salud es brindar las herramientas y el apoyo necesario para que cada paciente pueda descubrir la suya. Ese es Y esa es la clave. No solo se trata de arreglar al paciente, sino de empoderarlo para que pueda navegar su propio proceso de recuperación en cada sesión. Trabajamos juntos en encontrar soluciones que realmente se ajusten a la persona y no solo a un protocolo estándar.
Entonces, hemos visto cómo este modelo se aplica en la práctica a través de registros narrativos, sesiones de conversación estructurada, grupos de apoyo y actividades terapéuticas adaptadas a cada paciente. Hemos recorrido juntos la historia, los principios, los beneficios del modelo Tidal. Antes de cerrar, ¿qué mensaje final les gustaría dejar a quienes nos escuchan? Para mí lo más importante fue aprender que mi historia tiene valor. No soy solo un diagnóstico, soy una persona con experiencias, emociones y un camino propio. Si estás pasando por una crisis, recuerda que mereces ser escuchado y que hay personas dispuestas a acompañarte en el proceso. Muy bien dicho, Romy. Así es. El modelo Tidal nos enseña que todos estamos en constante cambio y que con el apoyo adecuado podemos encontrar nuevas formas de avanzar. Esperamos que este episodio les haya sido muy útil y que juntos sigamos construyendo una salud mental más humana y más centrada en la persona. Gracias. Desde el lado de los profesionales de la salud, creo que el mayor aprendizaje en el que debemos cambiar nuestra forma de ver la recuperación no solo se trata de dar tratamiento, sino de acompañar a cada paciente en su viaje, respetando siempre su historia y su ritmo. Y bueno, llegamos al final. Gracias por escucharnos. Gracias, Eli, por compartir esta experiencia y ver cómo te has recuperado. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Hasta la próxima y recuerden su historia importa.